Hoy seguimos entrevistando ganadoras, personas que han obtenido menciones en estas competencias que organizó el Vicerrectorado de Divulgación o Comunicación Científica, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que hacemos en este programa, donde, como recién escuchaban, contamos las historias de la ciencia, vienen los investigadores, los becarios, los adscriptos, los estudiantes de grado que están incursionando en la investigación a contarnos un poco por qué están investigando lo que están investigando, qué es lo que les motiva, cómo es ese detrás de escena de hacer investigación científica. Y bueno, el lunes pasado, para quienes nos escucharon, seguramente recuerden que tuvimos a quienes habían ganado o obtenido menciones en esta competencia en lo que eran las tesis doctorales. Y como les prometimos, hoy nos tocan las tesis de grado, es decir, las tesis de licenciatura, ¿no? Que bueno, la universidad tiene un montón de carreras y en este caso hoy tenemos gente de la carrera de psicología y gente de la carrera de contador público de esta sede y de otras sedes de UCA. Y ya tenemos acá en el piso a dos de ellas, ambas del mundo de la psicología, con temas de investigación, con por ahí algunas similitudes y otras diferencias. Tengo a mi izquierda a María Malena García, que es adscripta del Centro de Investigaciones de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, más conocido como CIP, que fue la ganadora, ni más ni menos, que de esta competencia de comunicación científica organizada por el Vicerrectorado de Investigación de UCA por su tesis de licenciatura, que ella ya nos explicará mejor, pero tiene que ver con la neuroprotección en la asfixia perinatal. Así que le damos la bienvenida a María o Malena, ¿cómo te dicen? Malena. Malena, muy bien. Malena, bienvenida. Gracias. ¿Primera vez en radio? Sí. ¿En cualquier radio? Hablé con Feedback la semana pasada, pero no vine cierto. Le damos las felicitaciones a quienes han sido reconocidos en esta competencia. Así que bueno, felicitaciones por este premio. Gracias. ¿Te lo esperabas? No, para nada. No. Totalmente sorpresa. Bueno, de esas lindas sorpresas de la vida, ya nos contarás un poco más cómo te sentiste con esto y cómo fue participar. Voy a presentar a mi derecha a Pilar Torchia, que es estudiante del último año de la carrera de psicología aquí en la UCA, cuya investigación tiene que ver con los patrones de apego y autorregulación emocional en adultos emergentes. Ella nos dirá qué es esto. Ella tuvo una mención en esta competencia de comunicación científica también por su tesis de licenciatura en este tema de investigación que decíamos, y se organizó para poder estar acá presencialmente con nosotros, ¿verdad? Sí, acá estamos. Bueno, bienvenida, felicitaciones también. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos por estar, por hacerte el tiempo y de nuevo preguntarte lo mismo que a Malena. ¿Te esperabas esto? No, la verdad que no. No me esperaba tampoco esto de estar acá de repente en la radio hablando. Es como que sí, me entrevistaron la semana pasada en Feedback también, sí, pero bueno, virtual, así que estar acá es distinto y bueno, ni tiene hablar como de otra magia, ¿vieron? Sí. Bueno, en esta primera parte del programa me interesaría primero que nos aclaren un poco de qué van sus investigaciones. Yo mencioné como algunas palabras un poco técnicas quizás para quienes nos escuchan en sus casas y no investigan nada que tenga que ver con esto. Y después también que nos cuenten cómo fue participar de esta experiencia, cómo se sienten, bueno, toda la otra parte menos técnica y más divertida de esas historias de la ciencia. No sé, Malena, si querés empezar a contarnos de qué va tu proyecto, cómo fue que empezaste, cómo fue que te interesó el tema. Bueno, sí, empecé hace 2 años ya casi, así que fue un camino de a poco y largo. Sí. El título de mi tesis, el oficial, es Efectos neuroprotectores del enriquecimiento ambiental, un estudio sobre el cerebelo murino sometido a asfixia perinatal severa, que es medio largo, sí, pero a lo que va es básicamente a estudiar lo que es la asfixia perinatal severa, esta condición cuando los bebés al nacer no reciben suficiente oxígeno y la falta de oxígeno genera una lesión cerebral. El problema hoy en día es que esto no tiene tratamiento, hay varios tratamientos en estado preclínico, pero no hay un consenso. Entonces lo que va a mi tesis y lo que yo intento es evaluar lo que es el enriquecimiento ambiental como un posible tratamiento, que es todo lo que se relaciona con la estimulación del ambiente, estimulación sensorial, física, social, y cómo un ambiente que enriquece justamente podría llegar a disminuir las consecuencias negativas que tiene la asfixia perinatal en el desarrollo de una persona. Empecé hace 2 años, como te dije, asociándome al CIP, sí, en su programa de formación avanzada en la investigación. Sí. Primero se hace un recorrido de todas las líneas que existen en psicología. Ahí es donde yo conozco esta línea de investigación sobre las enfermedades prenatales y perinatales.
Y me empieza a interesar el tema, entonces me contacto con quien hoy es mi directora, Tamara Koviek, Sí. Y conozco el laboratorio que se encuentra en la Universidad Abierta Interamericana, donde está el bioterio y donde se realiza realmente este experimento. Y bueno, de a poco me fui conociendo sobre el tema, me fui interesando, fui ayudando a Tamara con su tesis doctoral, y llegado el momento de yo empezar a desarrollar mi propia tesis, sí me gustó mucho el tema y quise seguir profundizando en esto con el equipo. Bien, ¿tiene algo que ver con la neuroplasticidad todo esto que Claro, contás? sí, yo todo esto, como dice el título, lo estudio sobre el cerebelo. Bien, Y el cerebelo es muy sensible al entorno y a los estímulos sensoriales y motores. Entonces la idea es que mediante el enriquecimiento se estimule la plasticidad cerebral y Bien. que esta plasticidad ayude a que no se perpetúe la lesión cerebral. bien. Está bueno esto que nos trae Malena, porque vieron que la investigación científica va avanzando y en general, bueno, tiene que ir avanzando sobre aquello que todavía no se sabe. Hay como tendencias que van surgiendo en el ámbito de la neurociencia. Por ejemplo, en su momento se estudiaba mucho la neurona, después empezó también a prestarse atención a las células de la glía, ¿no? Que son las que hacen de sostén o apoyo a la neurona. Bueno, en su momento se estudiaba mucho el cerebro, de golpe, prestemos atención al cerebelo, ¿no? Como que estas cosas van pasando y está bueno que haya alguien que se ocupe por ahí de investigar eso que hasta ahora no se investigó tanto, porque bueno, esa es la manera de que avance el conocimiento, que de eso se trata la ciencia. Así que en ese sentido me parece que es muy novedoso el aporte que tu trabajo de investigación puede hacer. Sí, más que nada lo que es la lesión de la asfixia perinatal severa se estudió mucho en el hipocampo y en lo que es materia gris, pero claro, no hay mucha investigación sobre el cerebelo, y el cerebelo es fundamental para el desarrollo motor, pero también para el lenguaje y la memoria. Uh-huh. Entonces, también parte de evaluar después los reflejos del neurodesarrollo o la conducta es porque está implicado el cerebelo en nuestra coordinación motora. Y si el cerebelo al nacer tiene una lesión, después vamos a tener problemas para el desarrollo motor y sensorial. Bien, yo la escucho a Malena y me emociono porque esta es la línea de investigación en la que yo me formé en su momento, gracias obviamente al doctor Capani, que si nos escucha le mandamos un saludo, y bueno, a Tamara también la conozco del mismo equipo, que me alegra que se esté continuando con esta línea, donde bueno, sí, vos mencionás el hipocampo, todo en su momento Sí. contribuido al estudio de esa parte, pero es cierto que al cerebelo no llegué y al enriquecimiento ambiental tampoco. En mi caso había estudiado el efecto de una droga en particular, pero está bueno también, pensando en la aplicabilidad a la clínica, buscar tratamientos donde no necesariamente sea a partir de una medicación el efecto neuroprotector en este caso. Así que bueno, me alegra mucho escucharla a Malena, y no sé vos, Pilar, qué opinás, pero se nota que le gusta lo que hace, Sí. porque lo cuenta de una manera que genera curiosidad y generan ganas como de saber más. Así que... No, totalmente. Lo cuenta de una manera que es muy entendible encima para el que escucha. Eso me parece buenísimo porque, como lo dice ella, cuando dice el título es muy largo y es muy complejo, pero Sí. te lo explica y vos lo entendés. Y Tal eso cual. es buenísimo para cualquiera que esté escuchando o que le quiera contar de su TIF. Sí. Que lo pueda entender, ¿no? Porque no cualquiera aborda un tema de ese estilo. Tal cual. Y de eso se trata la comunicación y la divulgación científica, ¿no? Por eso yo creo que a ustedes les fue bien en esta competencia, aunque quizás no se lo esperaban, pero a lo mejor descubrieron alguna faceta en su carrera que la Sí. pueden llegar a explotar un poco más si les gusta. ¿Por qué no en radio? Si de repente se sienten cómodas hoy. Y bueno, ya que la tengo a Pilar, que obtuvo una mención también en esta competencia, que nos cuentes un poco de qué trata tu investigación. Creo que podemos después encontrar algún punto en común con la Sí. investigación de Malena, porque bueno, algo tiene que ver también con el desarrollo temprano, quizás más con el aspecto emocional, no tanto cognitivo tal vez. Yo antes mencionaba el título de tu trabajo de investigación, tal como vos me lo pasaste, que es Patrones de apego y autorregulación emocional en adultos emergentes. Y Ujú. las dos preguntas que me surgen para aclarar a nuestros oyentes es: ¿qué es el apego? ¿Qué son los patrones de apego? ¿Y a qué le llaman los investigadores adultos emergentes? Ok, perfecto. Sí, mi idea fue preguntarme justamente según el estilo de apego que tenga cada persona, que es básicamente todos somos seres sociales y por lo tanto desde un inicio necesitamos de otras personas para sobrevivir. Y en un principio son los padres los que aportan al niño todo lo que éste necesita, tanto en aspectos físicos como emocionales. Son los padres los que se encargan de esa protección, de ese cuidado.
Entonces el apego es ese vínculo afectivo y significativo que se establece con un otro. En el caso del niño, son las figuras parentales las que toman como ese rol, ¿no? Ujú. Ese modo de establecimiento de vínculos que se forma en un inicio, luego se mantiene con el paso del tiempo, y eso es lo que se llama patrones de apego. Por eso Bien. se habla de patrones de apego más seguros. Por ejemplo, cuando los padres en un inicio en la infancia estuvieron justamente más disponibles, sí, para el niño, supieron responder adecuadamente a sus necesidades. Hablamos de un patrón de apego más inseguro cuando la disponibilidad ya empieza a presentar ciertas fluctuaciones o alteraciones, y después el patrón de apego inseguro se divide en evitativo o ansioso, Ujú. dependiendo también de otras características de esto, del modo en el que el niño aprendió en el vínculo con los padres, con sus primeras figuras significativas, a relacionarse con un otro y a gestionar sus propias emociones, porque no es solo el cuidado, sino que es también esto de que el niño en el vínculo con el otro aprende de cómo el otro regula sus emociones y las expresa, aprende cómo lo debe hacer él o cómo no. Entonces, justamente mi idea fue ver, según el estilo de apego de cada persona, que depende de esta experiencia temprana, ver cómo las personas luego, en la adultez emergente, que es la etapa que comprende de los 19 a los 25 años, más o menos, podían regular sus emociones y de una manera más o menos adaptativa, en una etapa que, bueno, es justamente esta etapa en la que está la salida de la adolescencia y la dependencia que implica la adolescencia y la entrada a la autonomía de la adultez propia. Entonces es una etapa que por sí tiene ciertas características que implican un cambio de vida, y eso fue lo que me interesó, como decir, bueno, en esta etapa que hay tantos cambios y hay tanto nuevo y hay tanta salida de, no sé, la familia de origen, cómo siguen influyendo estos estilos de apego en cómo las personas regulan sus emociones. Y ahí apunté a explorar específicamente 2 estrategias de regulación emocional, una que es más adaptativa, que es la reevaluación cognitiva, que consiste en actuar antes de que la emoción se ponga en juego, por decirlo de alguna manera. Es decir, intentar cambiar el modo en el que yo percibo una situación antes de que ésta comience a afectarme de por sí como una emoción. Y por otro lado, evalué la supresión expresiva, que es la que es menos adaptativa, que es aquella que actúa cuando la emoción ya está en juego, intentando no expresarla. Por ejemplo, yo estoy triste, pero lo oculto, estoy enojada, pero no digo nada. Que eso, bueno, no es adaptativo por el hecho de que la emoción va a estar igual, con la misma intensidad, la persona la va a sentir como tal, solamente no lo va a expresar en el exterior, no resulta adaptativo. ¿Y por qué elegiste este tema para tu trabajo de integración final de la carrera? Yo sabía que tenía que elegir un tema que me interese, porque iba a tener que leer un montón. Sí, eso siempre se recomienda. Sí, eso siempre se recomienda, y nada, fueron 1 año y medio, 2 años de leer y leer y leer. Y nada, creo que como estudiantes de psicología todos tenemos esto de, no sé, leemos y decimos, ay, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto. Y habíamos leído mucho del apego, pero siento que medio por arriba, nunca habíamos profundizado demasiado. Y me pasaba eso con ese tema, como Tenías otros tantos ganas de psicología. de profundizar. Tenía ganas de profundizar y entender, porque uno se siente identificado con los temas que ve, o algunos al menos, y es como que, nada, me dieron ganas de profundizarlo, y probablemente ahí también me sentí identificada con la edad, ¿no? Nosotras también estamos en la adultez emergente. Justo me spoilean la pregunta, les estaba por preguntar eso, porque las veo jóvenes y digo, justo es la edad que uno va a la universidad, que entiendo que es la edad que tienen ustedes, entonces hay un punto donde justo en tu caso estás investigando en una población que es la misma a la que vos pertenecés, me imagino que te deben como interpelar un montón de cosas. Y otra pregunta que me surge es que, bueno, hablabas de los estilos de apego inseguro en este caso, mencionaste uno de los subtipos que es el apego ansioso o ambivalente también se llama, y quizás quienes nos escuchan se preguntan si cuando una persona adulta tiene mucha ansiedad o se le dice que es ansioso, o bueno, ni hablar si fuera un trastorno ya de ansiedad, ¿puede tener alguna posible explicación en esta teoría del apego? Sí, la teoría del apego, el concepto que trae para explicar cómo después el estilo de apego que se establece en la infancia influye a lo largo de la vida en cómo regulamos las emociones, cómo nos vinculamos, es el de modelos operantes internos, que es esto de las representaciones que uno tiene de uno mismo, de los demás, de cómo uno mismo actúa y de cómo actúan los demás. Son creencias, representaciones. Según cómo uno se percibe a sí mismo y cómo percibe a los demás, gestiona sus emociones de un modo distinto, reacciona de un modo distinto ante las circunstancias, se vincula de un modo distinto
en pareja, familiares, amigos, en cualquier tipo de vínculo. Sí. Entonces una persona que tiene un apego ansioso y es común, digamos, dentro de las características que uno puede ver tanto en la adultez emergente como en cualquier otra etapa, que no tenga tal vez los recursos con los que cuenta una persona con un apego seguro para afrontar ciertas situaciones, porque no es lo que aprendió, no es dentro de lo que creció, no es lo que se le brindó desde chico, ¿no? Sí, de hecho se suele decir que quienes tuvieron un estilo de apego seguro en su primera infancia suelen ser más resilientes, ¿no? En su vida adulta. Quiero preguntarle a Malena qué le resuena de todo esto que está mencionando Pilar, ¿no? Ambas se están por recibir, me imagino, en breve de psicólogas y justo están investigando temas que tienen que ver con ese desarrollo temprano. Bueno, en tu caso, Malena, trabajás con animales de laboratorio, Sí. pero me pregunto si por ahí algo de la ansiedad o algo de esas... bueno, no sé, pautas de crianza, no sé si se podría mencionar así en los animales, pero digo, si algo de esto también lo ves en tus investigaciones, si pensás que, bueno, hay algo del cerebelo que puede llegar a tener que ver, o no sé qué te resuena por ahí de todo esto. Sí, ojalá pudiera decir que los ratones y las ratas tienen patrones de apego, ¿no? Pero capaz es muy ambicioso. Pero sí, lo importante del ambiente, por supuesto los primeros años de vida, pero también el resto de la vida. Capaz, como decías vos, yo lo veo desde el lado más cognitivo y Pili desde el lado más emocional, pero partimos de la misma base que es tanto el humano como la rata somos seres sociales. Y nuestro cerebro se va a moldear diferente dependiendo de cómo fue nuestro entorno. O sea, eso es lo que yo veo en mi tesis, por ejemplo, en el cerebelo. El cerebelo de las ratas que tuvieron un entorno enriquecido es diferente de las ratas que no. O sea, modifica nuestro cerebro, nuestro cuerpo, como decía ella, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar a futuro. O sea, es importantísimo. ¿Y cómo ves que es diferente? ¿Qué marcadores ustedes están utilizando en la investigación? ¿Cómo te das cuenta de que realmente, bueno, este enriquecimiento ambiental genera un efecto beneficioso? Bueno, nosotros lo hacemos con 3 pasos, podríamos decir, o como desde 3 lugares distintos. En primer lugar, desde que las ratas nacen hasta que tienen 21 días de edad, evaluamos lo que son los reflejos del neurodesarrollo, como en el bebé, los reflejos de girarse, poder rodar, poder agarrar, la aprehensión. Y lo que observamos es que en el grupo que sufrió asfixia y no tiene un tratamiento, estos reflejos llegan más tarde, que es un indicador de daño neurológico. Es decir, que tardan más en llegar a esto que en realidad debería ser automático en el cuerpo. Después, en el día 21, evaluamos los laberintos, que es una forma de medir la conducta tanto ansiosa como la tendencia a explorar el entorno. Entonces, lo que vemos es que en el grupo afíctico con lesión cerebral no exploran el entorno y están mucho más ansiosos, mientras que gracias al enriquecimiento ambiental, esos grupos salen a explorar, salen a ver qué más hay y no se quedan en las zonas que serían seguras para ellos. Y por último, bueno, con métodos ya bioquímicos, que se llama inmunofluorescencia, queremos ver la expresión de proteínas justamente. Y ahí es donde cambia el cerebelo, en la expresión de proteínas, en cómo están las neuronas. Se ve diferente tipo en las fotos y en los conteos que hacemos. Se ve el daño, pero también se ve cómo el enriquecimiento ambiental intentó atenuar ese daño. Y este enriquecimiento ambiental, nos decías antes, que no es solamente como una riqueza de estímulos a nivel sensorial, sino también social, y ahí lo puedo pensar como súper linkeado con esto de la interacción con otros, el apego. Sí, el aislamiento realmente es muy dañino, para como te digo, el humano o el roedor. Es muy dañino, o sea, el estar en grupo es fundamental. Nosotros lo hemos experimentado todos en pandemia, ¿no? Que nos decían, bueno, de no aislarse, justamente porque por ahí podía haber distancia física en ese momento para cuidarnos del virus, pero no distancia social, ¿no? Y ahí, bueno, la tecnología nos ayudó un poco a mantenernos conectados, pero es muy interesante cómo ustedes dos por ahí hablando con terminología científica distinta, porque a lo mejor proviene de teorías o de autores que no son exactamente los mismos, o de marcos disciplinares que no son exactamente los mismos, en el fondo nos están diciendo, bueno, qué importante que es ese cuidado, esa interacción social, ¿no? Esto de rescatar que somos seres sociales y cómo todo eso no da lo mismo y impacta en nuestro cerebro, en nuestro cerebelo, impacta en esos patrones de apego que tenemos incorporados y que después incluso en la adultez, digamos, se siguen viendo. Me parece que
uno las escucha y se da cuenta lo relevante que son ambas investigaciones, además de que se nota que les interesa y lo saben contar muy fácil. Y pienso en todas las implicancias que a futuro pueden tener estos proyectos de investigación. No sé si ustedes piensan seguir en estas líneas de trabajo o qué se imaginan de acá a unos años cuando ya se hayan recibido, si quieren seguir haciendo investigación, qué les gustaría poder como descubrir o encontrar más allá de lo que ya han encontrado hasta ahora. No sé quién quiere romper el hielo y arrancar. Creo que ninguna. Es una pregunta difícil, ¿no? Si querés arranco yo, no. Yo lo pienso a futuro más, no tanto viéndome en la investigación, sino en la clínica. Sí. Me imagino mucho a futuro en la clínica y siento que todo estudiante de psicología parte mucho de esta base que las dos compartimos en dos investigaciones tan distintas de la importancia del entorno. Entonces, yo después con los resultados con los que llegué en mi TIF, vi que en realidad no era patrón de apego igual tal regulación emocional, tal modo de regulación emocional. Hay muchas más cosas de por medio y depende mucho del contexto. Entonces, es como que siento que es aplicar un poco eso tal vez. La complejidad de la persona, por ejemplo, la adultez emergente en sí, es una etapa en la que pasan un montón de cosas también a nivel cerebral, de que hay áreas que todavía no están del todo desarrolladas. Es una etapa que se caracteriza por mucha más impulsividad, por esto del cerebro. Hay nuevos desafíos, nuevas demandas por todo lo que es lo universitario. Aparece más que nada el vínculo de pareja, más la lejanía con el vínculo familiar. Pasan un montón de cosas. Es como que siento que me trajo mucho esto de no es tal cosa, es igual a tal cosa, sino que hay mucho más de por medio y lo veo eso aplicándolo en la clínica, ¿no? No sé si tanto siguiendo con una línea de investigación, sino más como llevármelo como un aprendizaje para la profesión en sí. Como entender la complejidad, ¿no?, que tienen muchos de estos fenómenos y que, muchos psicólogos que se dedican a la clínica por ahí después siguen haciendo algunas investigaciones más chiquitas, sistematizando como la información de lo que le ocurre a sus pacientes, ¿no? A veces es una retroalimentación interesante entre clínica e investigación de repente, que más adelante nos podrás venir a contar a ver cómo continuó la historia. Vos, Malena, ¿qué te imaginas? Que ya tuviste más tiempo para pensar la respuesta. No, la verdad es que estoy dividida. O sea, disfruté muchísimo la investigación y realmente me metí porque esta tesis es bastante larga y bastante complicada, así que requiere pasión por el tema. Y realmente es muy divertida la investigación y es muy lindo obtener los resultados y finalmente poder hablar de eso. Pero sí, también me encantaría orientarme a la clínica y, hacer esto que es un poco nuestra vocación, ¿no? Ayudar al otro. Porque desde los dos ámbitos se ayuda al otro. Se puede ayudar aportando conocimiento mediante la investigación o estando ahí con la persona. Y la verdad es que me gustan las dos cosas. Bien, o sea que te imaginas eventualmente haciendo un poco y un poco. Sí, sí. Bien. Es increíble como en general, ¿no? Los estudiantes de psicología está como esta vocación de servicio, ya sea para un área, la otra o varias, que es un poco, creo yo, que lo que tiene que ver con la elección vocacional. Como puede pasar con otras carreras que tienen que ver también eventualmente con lo asistencial, ¿no? Con esta cosa del servicio. Felicitarlas nuevamente por los premios y menciones que han obtenido. Yo creo que van a caer un poco más tarde de que han ganado en esta competencia, donde entiendo que un montón de gente participó. Pero había que poder contar en poco tiempo investigaciones con tanta rigurosidad científica y vocabulario técnico que no es fácil. Y a su vez creo yo como generar como cierto entusiasmo en la persona que a uno lo escucha, que le den ganas de saber más sobre ese tema. Así que evidentemente ustedes algo bien habrán hecho, por eso están acá. Así que por mi parte, por mi humilde lugar conduciendo este programa, felicitarlas por ese logro, pero darles la oportunidad si quieren dejar como algún mensaje final. No sé, yo de mi lado más, ya hablé un poco de la investigación, no más de la experiencia, de lo que fue la competencia. Siento que, y las dos siento que vamos a estar de acuerdo, como que fue una oportunidad muy, muy linda, no solo por, ¿no?, el reconocimiento de ganar y ahora poder estar acá y toda esa movida, sino también, no sé, a mí me pasaba que le mostraba el video a mis compañeras, a mis papás, a mis abuelos, y son cosas que tal vez nosotras las tenemos muy incorporadas, de estar el día a día en la carrera, pero le mostrás el video a alguien y te das cuenta de que no todos
tienen el tema tal vez como tan, sí, patrones de apego, sí, obvio lo que es. No, entonces es como que la gente a la que se lo mostraba me pasaba que se sorprendía y a mí me gustó mucho eso, ¿no? Como saber que, no sé, por ejemplo, mis papás, mis abuelos lo vieron y se quedaron con algo de eso, incluso se emocionaban. Era como, sí, es verdad, esto me pasa. Y es como que siento que es un poco esto también la divulgación científica, ¿no? Tal cual. Poder compartir con el otro algo que tal vez uno lo tiene súper sabido y el otro, tal vez de otro modo, no dicho tan sencillo, no lo entendería. Y poder hacérselo entender. Sí, coincido totalmente. O sea, me parece, fue una experiencia muy, muy divertida y muy linda, como dice Pilar. Realmente disfruté mucho de ver los videos de los otros, porque hasta ese día no sabíamos quiénes eran los otros finalistas. Sí. Así que fue también muy lindo ver los otros videos. Y sí, yo creo que es un ejercicio que todos deberían probar para la defensa de la tesis, porque es esto de decir, bueno, ¿cómo le explico a alguien que no tiene idea capaz de mi carrera lo que yo quiero estudiar y por qué es importante, ¿no? Y qué es lo que estoy intentando aportar en un lenguaje que todos entiendan? Yo creo que es un ejercicio buenísimo y es un ejercicio que va a reayudar para la defensa, espero. Sí, seguro que sí. Y bueno, yo me quedé con lo que dijo Diego Golombek antes de anunciar quién había ganado, que dijo, la ciencia no es ciencia si no se comunica.